¿Qué tal, amigos que nos siguen aquí en Facebook Live? Mi nombre es Pablo Salguero y estamos pues aquí en vivo en las instalaciones de Canaco y pues tengo el placer aquí de recibir a Eulalia Vega, una invitada muy especial. Eulalia Vega, pues quien nos va a hablar de 5 consejos para administrar tus deudas. Pues primero que nada les digo el currículum de Eulalia, quien es maestra en Ingeniería Económica y Financiera y además es doctora en Planeación Estratégica, y pues ella nos va a hablar acerca de qué consejos podemos utilizar para administrar mejor nuestras deudas. Si tienen alguna duda, pues les recordamos que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas y con toda confianza nos pueden mandar un mensaje ahí a la transmisión y pues con gusto les vamos a contestar. Entonces, Eulalia, bienvenida. Gracias por recibirnos esta tarde, muy buenas tardes. Bueno, el primer punto, el primer consejo del cual hablaremos esta tarde es distinga entre deuda buena y deuda mala. Pues aunque no lo crean, también hay deuda buena, ¿no? Y la deuda buena básicamente es cuando adquieres un bien mueble o inmueble, puede ser, por ejemplo, un bien... puede ser una casa, un departamento, en algún edificio de departamentos, un automóvil e incluso mercancía. Y vamos a suponer que esos bienes los adquiriste por medio de la deuda o a crédito. Bueno, si tu pago mensual es, por mencionar una cantidad, 5,000 pesos del bien que tú adquiriste con deuda buena, pero rentas ese departamento, esa casa o el auto lo conviertes en Uber y tu pago mensual es de 5,000 pesos, pero vas a tener un ingreso por ese bien, por renta o por venta de mercancía, que ascienda a 7,500 pesos, por mencionar un número, bueno, entonces esa deuda es buena porque en realidad se convierte en una inversión. ¿Por qué? Porque te está llevando 2,500 pesos a tu bolsa. Ahí ya no sería un gasto, ya sería pues una inversión, porque al fin de cuentas al principio, claro, estamos gastando, pero pues al final nos está generando algún ingreso, ¿no? Es correcto. Entonces las personas ricas, por ejemplo, siempre se apalancan con deuda buena. Cuando las personas aprenden a usar deuda buena, pueden, como lo acabo de decir, invertir apalancándose con dinero, pues de alguna manera ajeno del banco, siempre y cuando se sepa utilizar la deuda buena. La deuda mala, por otro lado, es cuando compras, por ejemplo, unas vacaciones a crédito, cuando te compras una pantalla, ropa o cualquier cosa que la compres a crédito, es deuda mala. ¿Por qué? Porque esa deuda va a salir de tu bolsa. Esa deuda no te va a regresar dinero. En realidad lo que hay que saber aquí es que si tú no puedes pagar ropa o unas vacaciones de contado, porque es deuda mala, es mejor que no la adquieras y esperes a tener el efectivo, claro, para entonces sí compensarte. Entonces es la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala, que es el primer consejo, distinguir entre una y otra. Y particularmente un caso, no sé si nos podrías comentar un caso en específico de una deuda mala, los más comunes que se suelen cometer. Pues bueno, si te vas de vacaciones a crédito, por ejemplo, compras el boleto de avión a crédito, compras ropa a crédito. ¿Por qué es deuda mala y todavía más mala si estás en México? Porque México, desafortunadamente, es un país cuyas tasas de interés son muy altas. Entonces, no es sano para tus finanzas personales endeudarte. De hecho, tú debes de tener 0 deuda mala. Y ese sería, de alguna manera, el consejo número 2. Es decir, no adquieras deuda mala. Dentro de la deuda mala también hay una deuda que se llama deuda tóxica. Y esta deuda es cuando es con la tarjeta de crédito de incluso las platinos son altas en México, pero una tarjeta, si tú estás endeudado con tarjeta de crédito o con los prestamistas, pues es una tasa de interés altísima. Claro. Y eso es, ¿por qué tóxica? Porque definitivamente te va a descapitalizar. No, y muchas veces pues se cae en el error, ¿no?, de adquirir incluso artículos que uno ni siquiera necesita, ¿no?
que a lo mejor cree que lo necesita, Exacto. pero al fin de cuentas pues son artículos que no son necesarios, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos el primer consejo, ¿no? Que sería distinguir entre deuda buena y deuda mala. El segundo, no adquirir deuda mala. Exacto. Y el tercero, que viene siendo paga todas tus deudas malas. Así es, y aquí es donde vamos a detenernos un poquito más. La deuda mala hay que pagarla hasta librarnos de ella. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es hay que hacer una tabla, que la puedes hacer en Excel o a mano, como sea, donde pongas tus deudas, el monto, donde pongas la tasa de interés, el plazo, donde pongas tu pago mensual, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer aquí es clasificar cuál es la que tiene una tasa más alta. Y lo inteligente financieramente es pagar primero la deuda que tiene la tasa más alta. Pero por ahí es un estudio Harvard donde determinó, y algunos expertos en este asunto también hablan de pagar la deuda o liquidar primero la deuda que es más pequeña, aunque no necesariamente sea la tasa más pequeña. ¿Por qué? Porque esto te da una sensación de logro, de que estás logrando de que poco ya... a poco vas alcanzando, ¿no? Exacto, de que te estás liberando. Y es algo que a mí en lo personal me funcionó en un momento donde estaba endeudada. Y definitivamente sí te da esa sensación de, sí estoy saliendo, sí estoy logrando, ¿no? Entonces, pagar si tienes muchas deudas pequeñas, aunque la tasa no sea mayor, bueno, pues es pagar. No, y muchas veces ocurre que alguien tiene muchas deudas y se endeuda más para salir de ciertas deudas, y lo peor es que pues, resulta contraproducente, porque al fin de cuentas pues terminas endeudándote más, ¿no? Entonces no sales ahí del agujero, ¿no? En el que te encuentras. Exacto, como tú lo mismo lo acabas de mencionar, es hacer un hoyo para tapar otro, y es cuando nos estamos pues endeudando más, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Con todas las deudas malas, pues hay que irlas cubriendo, y sería pues poco a poco. O sea, si a lo mejor no se tiene la capacidad de cubrir la deuda más grande, pues entonces sería de poquito en poquito. Así es muy simple. Primero vamos a clasificar las deudas y tratar de pagar la que nos cuesta más, es decir, la que tiene una tasa de interés mayor. Okay. Lógicamente para esto pues hay que pagar todos los mínimos, ¿verdad? De todas las deudas, porque es bien importante cuidar tu historial crediticio. Sí, de acuerdo. Porque bueno, en algún momento vas a querer hacer uso de deuda buena, y si tu historial crediticio no es bueno, pues no vamos a tener ahí muchas posibilidades, ¿verdad? Y lo otro, pues ir pagando. Como dije ahorita, pagar las deudas pequeñas, ¿no? Aun cuando la tasa no necesariamente sea pues la más alta. Sí, claro. Entonces, pues pasamos al consejo número 4, si te parece, que sería hacer un uso inteligente de tarjetas de crédito. Bueno, aquí esto de las tarjetas de crédito es un tema muy interesante. Claro. En realidad las tarjetas de crédito son una maravilla si las sabes usar. Claro. El problema es que a veces pensamos que la tarjeta de crédito es como una extensión de los ingresos, una extensión del sueldo, y no es así. Los expertos te sugieren que si te dan o te autorizan una tarjeta de crédito con el doble de lo que ganas, pues no la aceptes si no tienes la disciplina necesaria o el conocimiento necesario para hacer uso de una tarjeta de crédito. ¿Por qué es una maravilla una tarjeta de crédito? ¿Por qué es un recurso inteligente cuando lo sabemos usar? Porque bueno, vamos a suponer que tu tarjeta tiene una fecha de corte. Bueno, aquí las fechas son bien importantes a la hora de usar las tarjetas. Vamos a suponer que una tarjeta o que tu tarjeta corte el día 20. Todas las compras que tú hagas del 21 en adelante vas a tener alrededor de 45 días para pagar. Por lo tanto, puede incluso ser una deuda buena si inviertes. Vamos a suponer que si eres capaz de comprar algún artículo o pues algo que pudieras comercializar y tienes 45 días para vender y recuperar tus ingresos o recuperar ese dinero y pues tener ingresos. Claro. Entonces, de esa forma es una manera inteligente de utilizar el plástico, ¿verdad? Si aprendemos
En lo personal, yo tuve la gran fortuna de que mi madre me enseñó a usar, salí a estudiar fuera, entonces mi madre me enseñó a utilizar la tarjeta desde que estaba en la universidad, entonces ha sido para mí un instrumento bastante útil, que lo ideal es que tú pagues, le llaman los bancos totalero, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú pagues en la fecha todo lo que consumiste. El mismo banco te va a decir pago para no generar intereses, pago mínimo, pues bueno, aquí hay que pagar lo total, lo que el banco te dice, pago para no generar intereses, eso es lo que hay que pagar. Ahora, el punto aquí es que no uses la tarjeta como una extensión de tu sueldo, porque ahí pues sería no muy inteligente financieramente, ¿verdad? Sí, y pues eso que comenta usted, que tenemos que cuidar mucho porque muchas veces hasta nos ofrecen, ¿no? Mira, te damos esta tarjeta de crédito y tú dices, oh, pues claro que la quiero, ¿no? Claro que la aprovecho, o sea, ¿cómo te voy a decir que no? Pero pues sí es cierto, tenemos que tomar muy en cuenta todos esos puntos, pues, porque uno rápidamente se va con el beneficio de puedo adquirir ciertos bienes, ciertas cosas, pero pues no sabemos, ¿no? En lo particular con una amiga, que obviamente no voy a mencionar su nombre, pues me comentó acerca de una empresa que le ofrecieron una tarjeta de crédito y ahí ella dijo, ah, bueno, la quiero. Ella, según ella, muy consciente, ¿no? De todo. Y me comentaba que la aceptó para generar el historial crediticio, para ir generando. Y sacó un aparato de, digamos, 100, 200 pesos, ¿no? Pero como ella ni siquiera está acostumbrada a utilizarla, se le fue a generar interés porque no pagaba el artículo, que la verdad era algo una cantidad muy aceptable, ¿no? Fácil de cubrir, pero no la pagó y se le fue yendo y se le fue aumentando. Y creo que ese es de los principales problemas, ¿no? Que no sabemos administrar tanto nuestro dinero como pues las prioridades que al fin de cuentas pues ahí están, y si no las atendemos, quién sabe, ¿no? Exacto. ¿Qué pueda pasar? Específicamente la tarjeta de crédito es el crédito más caro de los que existen por parte de los bancos, ¿no? O uno de los más caros. Una tarjeta ahorita normal, como 80%, o sea, esto es estratosférico, ¿verdad? Una Platinum andará como unos 34, 35%, dependiendo, aquí dependiendo de cuál es, lógicamente, tu poder adquisitivo, se te da la tasa, ¿verdad? Pero igual, la tarjeta de crédito sí es algo con lo que hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque es muy fácil, ¿verdad? Sí. La otra situación importante en la tarjeta de crédito es los meses sin intereses, porque si acumulas muchas compras de meses sin intereses, pues va a llegar un momento en que aquello se va a convertir en algo, claro, en algo que nos va a costar financieramente pues bastante dinero. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que compramos, porque muchas veces, claro, los meses sin intereses son un súper beneficio, ¿no? Pero hay veces que te ofrecen un crédito y tú ni siquiera te pones a leer todos los lineamientos o el producto que vas a adquirir. Muchas veces, ya que sacas la cuenta y que dices, ah, bueno, a ver cuánto me salen tantos meses y tengo que pagar esta cierta cantidad. Y muchas veces hasta te termina saliendo el doble, ¿no? De lo que vale el producto. Definitivamente. También sería un problema ahí de no saber administrar. Y bueno, no sé si le parezca que pasemos al punto número 5. Muy bien, el punto número 5 yo creo que es el más importante de todos. Y el punto número 5 es capacítate. En la actualidad vivimos una era que se le ha llamado la era del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que le entendieron a los principios del conocimiento, a las matemáticas, a la física y a todas las materias que en algún momento se estudiaron, y lo aplicas, pues es cuando vas a tener una mayor cantidad de ingresos de alguna manera. La inteligencia financiera va muy de la mano con la inteligencia emocional, porque en alguna ocasión yo le preguntaba a un abogado, ¿por qué todos los delitos que se cometen, o una gran cantidad de delitos que se cometen, siempre van con una multa, que normalmente es una multa en efectivo? Claro. Y me decía, porque es que a la gente donde más le duele es en el bolsillo, ¿verdad? Genera, fíjate la palabra, dolor, pues. Sí, claro que sí. Entonces, el no tener una inteligencia emocional a veces sana nos lleva a compensarnos de alguna manera
comprando cosas que no necesitamos. Y ahí, o precisamente para llenar vacíos emocionales, compramos o adquirimos bienes, porque la tienda lógicamente está diseñada para hacerte sentir bien cuando estás comprando, ¿no? Y te sientes bien un ratito, pero como no está sustentado ese bienestar en algo sólido, pues eventualmente nos sentimos todavía más mal porque pues gastamos lo que no teníamos. Claro. Y el vacío nunca lo va a llenar un bien material, o sea, un vacío emocional nunca va a ser, no puede ser llenado definitivamente por la forma como estamos constituidos los seres humanos, no puede ser llenado por una cuestión material. Entonces, por eso están tan ligados estos dos temas. Entonces, la inteligencia financiera, por supuesto, tiene muchas más variables, ¿no? Que implica los ingresos, que implica la forma como gastas el dinero, el ahorro, por supuesto que la deuda, y tiene mucho que ver con el conocimiento. Desafortunadamente, seguramente tú que fuiste a la universidad me puedes dar la razón, no nos dan una materia que se llama inteligencia financiera en la carrera, ¿no? Que debiera, por mi experiencia, y debiera darse pues una materia o no sé, un curso de cómo manejar las finanzas en los muchachos, ¿no? No, incluso desde secundaria o preparatoria uno ya debería de tener la idea, ¿no? De ir aprendiendo, porque pues si es verdad, uno sale de la universidad y te topas con pared, ¿no? Al fin de cuentas ya empiezas a trabajar, pero muchas veces no sabes ni qué hacer con tu dinero, ¿no? Exacto. En otras instituciones educativas, como por ejemplo me ha tocado en Estados Unidos, donde sí se les imparten cursos de inteligencia financiera a los muchachos, y esto pues les evita muchísimos problemas. Una de las cosas que yo como consultora me he encontrado en las empresas en las cuales me toca trabajar es que en muchos casos los trabajadores llegan al día 12, 13 ya sin dinero, ¿no? Entonces tienen que acudir a préstamos en la misma empresa porque precisamente no se tiene una inteligencia financiera. Sí, pues sí es lamentable la verdad que en México carezcamos de eso, ¿no? De una educación financiera, porque pues, como comentaba usted, las consecuencias son gravísimas. Yo quería preguntarle qué tanto influye pues los factores más allá financieros, sociales, por ejemplo, muchas veces el estatus, ¿no? El querer dar cierta imagen cuando a lo mejor no se tiene la capacidad de dar esa imagen que uno quiere dar, o el de pertenecer a cierto grupo social y dices tú, bueno, yo quiero estar como ellos, pero pues a lo mejor no te alcanza, ¿no? Y te endeudas. Entonces, ¿usted cree que eso influye mucho, los factores sociales y más dentro de la juventud, ¿no? Que pues al fin de cuentas es la edad en donde buscan más relacionarse, pues. Claro, y es la razón, creo que lo que acabas de mencionar es un tema muy cierto y bastante común, ¿no? Sí. Aquí, por esa razón mencionaba la relación que existe directa entre la inteligencia emocional y la inteligencia financiera, porque si tú emocionalmente, digamos, estás sano o no tienes necesidad de aparentar porque eres una persona equilibrada, pues no vas a cometer el error de endeudarte para aparentar, ¿verdad? Es muy común que tú escuches, pues carros vemos, casas vemos, ropa vemos, viaje vemos, pero deudas no sabemos. Entonces, es muy común que ocurra eso que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, si tú, por supuesto, desarrollas tu inteligencia emocional, pues no vas a ir a cometer ese error de endeudarte para aparentar, porque finalmente, pues es cavar un hoyo más grande, ¿no? Repito, el ser humano es un ser humano pleno en la medida en que sana sus emociones y sería como un pilar, como una base para que tu inteligencia financiera florezca a raíz o tomando como plataforma tu inteligencia emocional. Sí. No, pues la verdad que estos 5 consejos súper interesantes, ¿no? Y yo creo que hasta da para mucho más. Y pues pasando a la sesión de preguntas y respuestas, pues quiero empezar conmigo, ¿no? Quiero preguntarle ya algo más, pues más básico, ¿no? Que sería, ¿qué podemos hacer para no gastar tanto? Pues, o sea,
muchas veces hay personas que dicen, tengo cierto dinero y prefiero meterlo en la tarjeta porque no me lo gasto. Incluso hasta la típica de, no quiero ni siquiera feriar este billete porque se me va yendo poco a poco, ¿no? Y así se pueden ir muchas, ¿no? Muchas cuestiones que, pues como platicábamos, no existe esa cultura, ¿no? De guardar el dinero. No sé, ¿qué me podría recomendar usted pues para guardar más el dinero, ¿no? Y no sé qué en eso pues de ciertos gastos que de la nada surgen y así es como se va yendo el dinero, pues. Muy bien, mira, la relación con el dinero es como la relación con tu automóvil o la relación con una persona, por ejemplo. Es una relación, ¿verdad? Entonces, si tú escuchaste de niño, por ejemplo, el dinero es sucio, lávate las manos o no lo toques, depende mucho de lo que tú escuchaste cuando eras niño. De ahí va a partir el tipo de relación que tú vas a tener con el dinero. Ahora, si al dinero lo tratas mal, pues ¿qué crees que va a pasar con él? Pues se te va a ir, no va a permanecer contigo. Si tu carro lo tratas mal, pues no lo vas a atender, no lo vas a cuidar, etcétera, etcétera. Entonces ahí requiere mucho que se sane la relación en primer término, porque es mucho más profundo de hacer simplemente un presupuesto. Me ha tocado que le ayudo a personas a hacer presupuesto, porque hay fórmulas, ¿no? Sí. Todo esto ha sido, sobre todo, me toca mucho países europeos y después de primer mundo, donde ellos tienen como una fórmula, ¿no? Cuánto vas a gastar en cada rubro, hasta cuánto vas a donar. Y existe una fórmula, pues, o sea, esto no es complicado. Lo complicado es la parte emocional, ¿no? Ya con uno mismo, ¿no? Exacto, tu fuerza de voluntad. De resistirse. Exacto, y una vez que se trabaje esa parte, que en realidad no es muy complicado, es nada más atender o decir, bueno, aquí tengo una situación que necesito mejorar, sí. Y a partir de ahí existen técnicas para hacerlo, y una vez que logramos que mejore tu relación con el dinero, entonces podemos trabajar con presupuesto. Okay. Lo primero que se hace, bueno, pues tener muy claro los ingresos que tú tienes. Y lo otro es los egresos, o sea, ahí se tiene que registrar lo que es los gastos hormiga, esos gastos que ni siquiera te das cuenta, pero chiquitos, pues hacen un gasto grande. De poquito en poquito, ¿no? Se van viendo. Bueno, pues quisiera, ya para finalizar aquí la sesión, ¿tenemos una pregunta? Sí, aquí un socio nos está preguntando por WhatsApp, que si a nivel de empresa, en qué sí conviene y en qué no endeudarse como empresa. Repito, como empresa yo manejo deuda buena si, por ejemplo, se va a utilizar ese apalancamiento para invertir en mercancía, por ejemplo, ¿no? De tal forma que tú, repito, pues si tú vas a endeudarte o adquirir una deuda buena, donde tengo, por ejemplo, un cliente que él paga alrededor de 50 mil pesos mensuales, una deuda que tiene, pero gana 75, entonces ya le quedó una cantidad interesante en su caja, ¿verdad? En su flujo de efectivo, porque es una deuda buena y porque está recuperando, es decir, el mismo negocio le da para pagar la deuda y todavía tener ganancia. De hecho, la mayor parte de los empresarios inteligentes financieramente manejan deuda, pero deuda buena, ¿verdad? Es decir, se apalancan, a diferencia de cuando las personas normales nos endeudamos, con deuda mala, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí es importante para el empresario que aprenda a manejar la deuda. Y sobre todo que aprenda a negociar y a tener acceso a deuda blanda, ¿verdad? Tasas más accesibles, porque igual te sientas con el banco y puedes negociar pues cualquier cosa arriba de la TIE, ¿no? De la tasa de interés interbancaria. Es negociable, pues, hasta donde quiero llegar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresario? Primero que nada, negociar tasas lo más bajo posible y asegurarse que lo que vaya a pagar sea menor, por supuesto, a lo que vaya a ingresarle producto de esa inversión por deuda. Entonces, en realidad, yo no conozco muchas empresas que no estén endeudadas de deuda buena. Es bueno, vaya, si sabe el empresario manejarse financieramente de una manera inteligente, porque en realidad esto es apalancarse.
cantidad es recomendable pagar con la TC, con la Con la tarjeta de crédito. Bueno, aquí depende mucho de los ingresos que tú tengas, ¿verdad? Nunca pagar más de lo que vas a tener, de los ingresos que vas a tener, ¿no? Repito, la tarjeta de crédito es un instrumento magnífico si sabes usarlo, porque pues de alguna forma te puedes apalancar con ella, pero con mucho cuidado porque tiene que saber que es uno de los instrumentos más caros que existe en el mercado de deuda. Entonces, concretamente para responder a su pregunta, depende del nivel de ingresos. Depende mucho ahí como comentaba también con la situación de la empresa, ¿no? Con el flujo, porque al fin de cuentas, pues tú puedes tener una deuda grandísima, pero si te está generando, o sea, si te está cayendo también mucho ingreso, exacto, pues entonces no es tanto problema. Sí, es muy importante tener claro la diferencia entre deuda, o sea, si tú dices, es que no estar endeudado, no es así, porque la deuda buena es apalancamiento. Entonces nada más hay que aprender a manejarlo desde la perspectiva financiera y hacer una buena negociación con tu acreedor. Perderles el miedo, ¿no? Exacto, a las tarjetas de crédito. Saber utilizarlas más claro. bien. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? 5 manera de resumen. Sí, entonces vamos a mencionar rápidamente los 5 consejos que vimos. El primero, distinguir entre deuda buena y deuda mala. Muy bien. El segundo, no adquieras deuda mala. El tercero, paga todas tus deudas malas. El cuarto, que nos habla de hacer un uso inteligente de la tarjeta de crédito. Es correcto. El 5, que es capacitarse en inteligencia financiera y emocional, lo que comentábamos, ¿no? Que muchas veces no existe la costumbre de capacitarnos desde la misma escuela, ¿no? No nos inculcan. Pero bueno, ahí están los 5 consejos y queremos aprovechar también este espacio para invitarlos a un taller de inteligencia financiera que tendremos este fin de semana. Sería este 7 y 8 de septiembre. Es un taller que pues, les puede ayudar para administrar sus finanzas. No sé si nos podrías platicar un poco sobre este próximo taller. Claro que sí. En este taller vamos a ver todas las variables que son parte de la inteligencia financiera. El manejo de ingresos, el manejo de egresos, una cantidad de formatos para que pueda tenerse un registro, cómo elaborar el balance personal, los flujos de efectivo personal, el registro de tales flujos, ¿verdad? Y el ahorro, sistemas de ahorro y básicamente cómo manejar las finanzas personales en términos generales, ¿verdad? Cabe mencionar que la educación en esta época pues es una deuda buena. ¿Por qué? Aun cuando lo pagues a crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga, o ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, corto plazo, ese conocimiento lo puedes capitalizar. Y si lo capitalizas, lógicamente la educación que siempre te va a dar mayores ingresos, ¿verdad? Entonces esa pudiera ser una deuda buena si, por así decirlo, inviertes en educación. Es bien importante, ¿no? Invertir en educación en esta época, porque una cosa es que tú puedas acudir a un experto que te ayude. Yo en lo personal recomiendo más que aprendas, porque si aprendes lo vas a poder hacer el resto de tu vida. Pero un experto te va a ayudar una vez, ¿no? Sin embargo, si tú aprendes a hacerlo, pues esto va a ser parte de ti, el tener inteligencia financiera. Entonces, invitadísimos al taller. Va a estar muy dinámico, muy práctico y sobre todo divertido, ¿no? Esto no tiene por qué ser aburrido. Claro, pues ahí está toda la información. Igual si les interesa, pueden checar nuestras redes sociales, nuestro sitio web, canacociudadobregón.com.mx, y ahí vendría toda la información sobre este taller y pues también nuestros próximos eventos, ¿no? Bueno, pues agradecemos, Eulalia, qué bueno que nos pudiste acompañar. La verdad que es un tema que pues da para mucho, ¿no? Da para mucho más. Desgraciadamente pues ahorita no tenemos mucho tiempo, pero pues en el taller me imagino que se van a abordar muchos más temas y más profundos. Entonces, pues gracias por haber venido. La verdad que es un placer tenerte aquí en Canaco y pues es tu casa, ya sabes. Cuando quieras, ¿no? Aquí vamos a estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Gracias por la invitación y los esperamos este fin de semana. El taller va a estar magnífico, una experiencia de vida que puede cambiar
el rumbo de tu situación financiera en tu vida.